sentido de que el objetivo de la materia que nosotros estamos llevando a cabo durante este semestre es otorgarle ese carácter o esa esencia, podríamos denominarla como financiera, con una relación estrecha a las actividades comerciales, ya sea internacionales, ¿no? Como la actividad comercial de la importación como de la exportación, ¿no? Pero la esencia como tal es otorgarle esa característica principal en cuanto a los costos, en cuanto a todo lo que hemos ido viendo, no solo en esta materia, sino en las anteriores materias que les he mencionado. ¿Ya? Evidentemente, sí, existe una relación con las diferentes ramas, no solo del comercio internacional, sino que también con otras materias, como por ejemplo el derecho laboral, derecho de seguridad social, etcétera. Y se van a dar de cuenta cuando, por ejemplo, veamos lo que es la mano de obra, ¿no? Donde no son aquellas simplemente remuneraciones que debemos tomar en cuenta, sino que también debemos tomar en cuenta lo que son los diferentes aportes patronales o los diferentes beneficios sociales para poder realizar un correcto análisis de costos, ¿ya? Entonces eso es muy importante que tengan en cuenta, ¿ya? El concepto, habíamos mencionado un pequeño concepto, bueno, yo siempre hago un recuerdo de todo lo que hemos ido viendo en la anterior clase, esto sobre todo para aquellos compañeros que no han podido asistir o que hayan entrado un poco tarde. ¿No? Y ese es el objetivo siempre de tal vez refrescarlas, todo lo que hemos ido viendo. ¿Ya? Entonces, los costos, habíamos mencionado, incluso muchos de sus compañeros habían establecido diferentes conceptualizaciones a lo que vamos a entender como costos. Y algunos de sus compañeros mencionaban, evidentemente, que estos son considerados como inversiones, ¿no? Inversiones que van a tener y van a tener un objetivo de generar o de lograr obtener algún beneficio presente o futuro, ¿no? Eso evidentemente es lo que vamos a determinar un costo, ¿no? Ahora debemos diferenciar, ¿no? Lo que es un costo y un gasto. Evidentemente hay una clara diferenciación, si bien son relacionados muy estrechamente para el normal funcionamiento de una empresa, es necesario tomar en cuenta que no podemos mezclar lo que es un costo a lo que es un gasto. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a realizar un análisis exclusivamente de estos conceptos considerados costos, ¿no? Pero vale mencionar que también debemos hacer una clasificación, es decir, darle una clasificación muy aparte a lo que son los gastos para no poder mezclar dentro de los conceptos de los costos. ¿Ya? Entonces eso habíamos mencionado sobre el concepto a grandes rasgos. Existía, y bueno, creo que el trabajo práctico que yo les he pedido era encontrar diferentes diferencias entre costo y gasto, ¿no? Evidentemente creo que tienen hasta el siguiente lunes, ¿no? Pero hay algunos y el objetivo, y esto no, que no quiero recomendarles, que los trabajos prácticos, si bien los estamos subiendo los días lunes, traten siempre de hacer un esfuerzo para poder realizarlo en el horario de clases, ¿no? Porque si bien no estamos pasando una clase, esa clase dedíquenla a realizar estos trabajos prácticos, pero no es porque quiera mantenerlos ocupados, ¿no? Sino que el objetivo es de que ustedes puedan ver lo que vamos a avanzar posteriormente, ¿no? Y por ejemplo, hay tal vez algún compañero que ya haya realizado el trabajo práctico, me podrá mencionar alguna diferencia entre costo y gasto que no está plasmado en las diapositivas, ¿ya? Y ese es el objetivo, ¿no? Tal vez no va a pasar en este momento. Si hay alguien, lo podría mencionar, lo podría compartir. Me parecería muy interesante escuchar a alguno de los compañeros. Sin embargo, como el pequeño tiempo que les he dado de hoy hasta el día lunes es un poco corto, ¿no? Y sé que muchos de ustedes trabajan, ¿no? Sin embargo, traten de hacerlo, ¿no? Entonces traten de aprovechar ese tiempo que más o menos tienen libre, ¿ya? Entonces, la diferencia entre costo y gasto vamos a establecer que el costo es la salida, lo que hemos dicho, ¿no? Es una erogación, es un desembolso, que tiene una característica de ser recuperable, ¿no? Y obviamente se espera de invertir o de asignarle un cierto monto de efectivo a este concepto como costo, generar alguna inversión, ¿no? Y a partir de eso generar un beneficio económico.
Más al contrario, tenemos lo que es el gasto, ¿no? Que también tiene una característica muy similar, que es un desembolso, una salida de dinero, como dice la diapositiva, o erogación de efectivo, ¿no? Que se diferencia con la siguiente característica de no ser recuperable, ¿no? Son indispensables, evidentemente, sí, tenemos que establecer eso, ¿no? Son indispensables para el normal funcionamiento de la empresa. Sin embargo, no van a ser un punto determinante para la generación de un beneficio económico como tal para la empresa, ¿no? Habíamos visto los diferentes propósitos de los costos. Los costos tienen tres propósitos en cuanto a mi criterio, porque yo lo he considerado así, ¿no? Tal vez ustedes están viendo alguna información en internet, algún libro, qué sé yo, de costos o administración de costos o contabilidad de costos, tal vez, que tal vez tenga una cierta similitud o cierta relación con los diferentes propósitos que yo les estoy mencionando, ¿no? Y estos propósitos han sido plasmados de acuerdo al objetivo que yo quiero plasmar en el avance de la materia. El primero, habíamos mencionado, que es proporcionar información. Información relativa a costos para medir la utilidad y evaluar el inventario, ¿no? A partir de esto hemos ido mencionando que el inventario es un rubro muy importante, es una cuenta muy importante, sobre todo para las empresas comerciales, ¿no? Las empresas comerciales que van a depender de este concepto que es inventario para poder generar los beneficios económicos. Y esto daba lugar a que establezcamos o delimitemos sobre todo el avance y la forma de verlo, de ver nuestra materia como tal, ¿no? Y habíamos visto que, por ejemplo, en la administración de costos y tal vez incluso en contabilidad básica, ustedes han ido viendo diferentes empresas o han ido analizando diferentes empresas, pero sobre todo en la administración de costos han ido viendo lo que son las empresas industriales y ese ha sido el objeto de estudio para poder analizar la materia como tal, ¿no? Aquellas empresas que se dedican a la producción de algún producto para lograr a tener un producto terminado y su posterior comercialización, ¿no? Entonces, ustedes analizando todo ese proceso. Entonces, en ese sentido, la anterior clase yo he ido delimitando que no vamos a ver desde ese punto de vista de las empresas industriales, sino vamos a ver a partir de las empresas comerciales, ¿no? De las empresas comerciales, que también evidentemente tienen un inventario. Este inventario no pasa por un proceso productivo, pero es muy importante para generar los beneficios económicos que tiene una empresa, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Proporcionar información relativa a costos para medir la utilidad y evaluar el inventario. Obviamente, esta información va a estar plasmada en los diferentes estados financieros que se elaboran en contabilidad, ¿no? Como ser el balance general, estado de resultados, etcétera, ¿no? Y a partir de esa información que vamos a presuponer que están realizadas acorde a lo que está sucediendo en una empresa, a partir de eso vamos a poder realizar una adecuada toma de decisiones. Siempre vamos a desembocarnos en toda la información o en todo el análisis que nosotros vamos a ir desarrollando para poder realizar una adecuada toma de decisiones. Y eso es lo que menciona el objetivo y propósito 2, ¿no? Proporcionar información a la administración para coadyuvar con la toma de decisiones, ¿no? No solamente los estados financieros, sino también los estados financieros auxiliares, los diferentes análisis que vamos a ir realizando en la materia, ya sea en el tema de costos de importación o costos de exportación, evidentemente van a ayudar a la administración o van a coadyuvar para realizar una toma de decisiones adecuada, ya sea un cambio de proveedor, un cambio de proceso de marketing, etcétera, ¿no? Diferente para poder insertarse en el mercado, ya sea nacional o internacional, con el objetivo de poder comercializar de manera eficiente los productos que tiene esta empresa y obviamente generar un mejor beneficio económico, ¿no? Ese va a ser el objetivo, ¿no? Uno de los propósitos de los costos. Ofrecer información, ¿no? Para el control administrativo de operaciones y actividades de la empresa, ¿no? Evidentemente, sí, es necesario que esta información que va a estar plasmada en todo lo que hemos ido mencionando
es necesario que esto tenga una relación estrecha con el departamento administrativo para no solamente lograr el objetivo principal, que es la generación de beneficio económico, sino que también ayude al control interno, a los diferentes procesos que tiene una empresa como tal, para poder lograr los diferentes objetivos que se plasman en un determinado periodo. ¿Ya? Entonces es muy importante y ese es sobre todo el propósito, o bueno, los propósitos de los costos. Concepto de sistema de costos. Un sistema de costos, como dice la diapositiva, como ustedes pueden visualizar, es un conjunto de procedimientos técnicos, administrativos y contables, sobre todo, que se emplea en una empresa para determinar el costo de sus operaciones, ¿no? Entonces, es importante establecer que nosotros vamos a utilizar un sistema de costos eh, para poder determinar cuánto ha costado o cuánto hemos desembolsado para poder realizar esta actividad principal a la que se dedica una empresa, ¿no? Y dentro de este sistema de costos, evidentemente, es necesario establecer que existen procedimientos técnicos, administrativos y contables. Aquí me gustaría resaltar la parte contable, ¿no? Que vamos a hacer de mucho uso, sobre todo para poder establecer los diferentes análisis que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, y eso es lo que siempre yo a veces les menciono, ¿no? A veces es necesario tener un conocimiento básico y tal vez un poco más avanzado de lo que es la contabilidad como tal, porque cuando ustedes realizan un análisis de costos, normalmente en clases yo les doy a veces la clasificación de los costos fijos, de los costos variables, etcétera, de manera ya realizada, ¿no? Entonces es un poco más complejo, no complejo, sino es un poco más fácil realizar ese tipo de análisis. Sin embargo, lo que pasa en la realidad, digámoslo así, de esa manera, es que, por ejemplo, ustedes van a estar en alguna empresa trabajando y van a realizar un análisis de costos o van a hacer una clasificación de costos fijos o de costos variables, dependiendo de la actividad a la que se dedica esta empresa, y no les van a dar ya clasificados esos conceptos, ¿no? Entonces ustedes van a tener información financiera y sobre todo contable, como ser, no sé, registros contables mayores, estados financieros, facturas, cheques, etcétera, ¿no? Y va a partir de ustedes su criterio personal para poder establecer. Lo que nosotros les damos son los insumos y ustedes deberían aplicar en la empresa a la que ustedes realizan sus actividades, ¿no? Sin embargo, siempre tratamos de, bueno, yo como docente, a partir de un poco agregar cierta dificultad en los ejercicios y tratar de asemejar a lo que es normalmente lo que pasa en una empresa, ¿no? Y ese es el objetivo, yo creo que de todos ustedes, ¿no? Sobre todo tener un conocimiento para poder aplicarlo en sus diferentes funciones que van a desempeñar en las diferentes empresas, ¿no? Que ustedes van a ir trabajando o incluso tal vez en las empresas que ustedes van a ir constituyendo, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Normalmente cuando uno constituye una empresa siempre el objetivo principal es generar un beneficio económico, ¿no? Pero es importante también, por ejemplo, mencionar cuánto debo vender o cuál es el importe para poder establecer y que el mismo cubra mis costos fijos y mis costos variables, es decir, el punto en el cual no genere ni utilidad ni pérdida, ¿no? Entonces, eso es importante y son algunas preguntas que uno se da cuando constituye una empresa. Y si eso, por ejemplo, lo vamos a ver en el punto de equilibrio. Y ese es el objetivo que ustedes deben ver cuando veamos nuestra materia como tal, ¿no? Y en todo lo que vamos a ir viendo. ¿Ya? Entonces, es un sistema de costos, es un conjunto de procedimientos técnicos, administrativos y contables, ¿no? Que se emplea en una empresa para determinar el costo de sus operaciones. ¿Ya? Eso ténganlo en cuenta. Los objetivos de un sistema de costos es sobre todo fijar precios de venta y establecer políticas de comercialización. Aquí me gustaría puntualizar sobre fijar precios de venta. Un análisis de costos adecuado, realizado de manera adecuada, nos va a ayudar a determinar un precio de venta, el cual obviamente va a desembocar en la generación de un beneficio económico, pero que esté acorde a la realidad que tiene esta empresa, ¿no? Esto es muy importante, eso es muy importante porque ustedes bien saben, y aquí creo que es necesario establecer la diferencia entre precio
y costo. ¿Cuál será la diferencia entre precio y costo? Les consulto, chicos, ahora pueden participar a modo de que descanse un poquito. ¿Cuál será la diferencia entre un costo de ventas o un precio de ventas? Dice, ¿se puede? Sí, participa nomás. El precio, primeramente el costo de ventas se plasma en el monto determinado de dinero, se puede decir, y que se ha aplicado para lo que es los gastos de, bueno, la inversión de producción de un producto o un servicio. Mientras que el Ya, precio es el monto determinado que aplicamos para generar una pequeña ganancia. evidentemente, ¿no? Sí, ¿cuál es tu nombre? Disculpa. Joel, Joel, ¿no? Sí, evidentemente es lo que menciona su compañero Joel, ¿no? El costo de ventas o el costo como tal va a estar dado eh, por esos conceptos que simplemente van a ser importantes para realizar esa actividad comercial, ¿no? De la empresa. Y el costo va a estar dado por el costo fijo, el costo variable. Y cuando estamos hablando de costo fijo y costo variable, evidentemente tenemos que tener en cuenta el concepto que hemos ido viendo anteriormente, ¿no? Que detrás del costo siempre está esa característica de inversión y esto para generar algún beneficio económico futuro, ¿no? Es una inversión como tal y eso es lo que ha mencionado su compañero, ¿no? El costo está dado por el costo fijo y el costo variable, ¿no? Mientras que por el otro lado tenemos que también establecer que el precio, más allá de estar dado también, obviamente, porque es un escenario más arriba, si ustedes quieren verlo así. Está dado también por el costo fijo, el costo variable, pero a este se le está añadiendo dos conceptos más, ¿no? Que es el margen de utilidad, la margen de utilidad que ustedes desean obtener como empresa, así como también los diferentes tributos, ya sea internos o externos, en este caso, sobre todo internos, que es el impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, el costo de venta va a estar dado por el costo fijo y el costo variable, ¿no? Mientras que por el otro lado, el precio de venta va a estar dado también por el costo fijo, el costo variable, margen de utilidad y también el impuesto al valor agregado, ¿no? Que esto está determinado por la normativa que rige un determinado territorio. En este caso, el Código Tributario y la Ley 2492 establecen que cuando una persona realiza una actividad, ya sea comercial en cuanto a la comercialización de productos o de servicios, debe estar regida y debe estar vinculada, sobre todo grabada, a lo que es el impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es necesario siempre establecer que el precio está dado por esos cuatro elementos, ¿no? Es importante mencionar esa clasificación. Y a partir de eso, ¿no? A partir de eso, su compañero incluso ha mencionado de que esto va a facilitar sobre todo el precio para poder establecer un cierto beneficio económico como tal, ¿no? Y esto está relacionado a establecer las políticas de comercialización, ¿no? El margen de utilidad que nosotros le vamos a otorgar al precio de venta de algún producto que nosotros estamos comercializando no es el mismo que otras empresas, ¿no? Y esto va a depender de las diferentes políticas que tiene una empresa para poder generar algún beneficio económico. Una política, por ejemplo, de una empresa podrá establecer de que el primer mes no vamos a generar ningún beneficio económico, no vamos a otorgar no vamos a agregar ningún margen de utilidad a la producción, perdón, a la comercialización de este producto. ¿Por qué? Porque primeramente queremos insertarnos en el mercado, ¿no? Entonces, estas políticas, por ejemplo, van a ir variando dependiendo del tipo de empresa, naturaleza, etcétera, ¿no? Y eso también va a desembocar en las diferentes políticas de comercialización, ¿no? Que es el objetivo principal. De nada sirve adquirir mercaderías como tal si no vamos a poder comercializarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es necesario mencionar que también es adecuado tomar diferentes políticas que nos ayuden a llegar a nuestros consumidores finales, ¿no? Comercializar, realizar un proyecto o unos diferentes análisis de marketing para poder promocionar nuestros productos, ¿no? O tal vez incluso insertarnos en diferentes mercados o decidir diferente adquisición de ciertos productos que puedan insertarse en algunos pequeños mercados, ya sean nacionales o internacionales, ¿no? Entonces, estos precios
y sobre todo la fijación de los precios de venta nos van a poder establecer y nos van a ayudar a realizar este objetivo de un sistema de costos como tal, ¿ya? Permite la evaluación de inventarios. Evidentemente, los inventarios son una parte muy importante, porque si una empresa comercializadora, sobre todo, no tiene inventarios, pues no va a generar lo que es un beneficio económico, ¿no? Eso está claro, ¿no? Evidentemente, podría haber algún beneficio económico extraordinario, como les he mencionado en la anterior clase, es decir, un beneficio que emerja no de la realización de la actividad principal a la que se dedique la empresa, sino a otra, ¿no? Tal vez la prestación de algún servicio, la venta de algún activo fijo, etcétera, el cual le genere algún beneficio económico, pero este no está relacionado con lo que es la actividad principal, que es la comercialización de los inventarios como tal. Entonces, es importante mencionar que un objetivo de un sistema de costos permite y sobre todo facilita la evaluación, perdón, de inventarios, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es importante para las empresas comercializadoras, en el sentido de que no basta con tener un control solamente físico, sino que también un control valuado, es decir, plasmado en bolivianos para poder establecer y poder plasmar sobre todo y desembocar en la información financiera, en los diferentes estados financieros, por ejemplo, de manera adecuada, ¿no? De manera adecuada. Y justamente para esta parte, yo ya les adelanto, es necesario hacer uso de las diferentes herramientas que utilizamos en contabilidad para poder tener un control adecuado de los inventarios, que son los métodos de evaluación de inventarios, ¿no? Entonces, eso es muy importante que veamos, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, los métodos de evaluación de inventarios. Me gustaría, y yo sobre todo me recuerdo que cuando pasábamos las clases presenciales, hasta había tiempo de realizar registros contables, les comento. Sin embargo, ahora creo que por el tiempo y tal vez por la modalidad que es un poco complicado, no vamos a realizar la parte contable, pero sí vamos a ver la parte operativa, si vale el término, del control de inventarios, que es lo más importante y cómo se refleja esto en la información financiera de cada empresa, ¿no? Y con eso yo creo que es suficiente para poder establecer un conocimiento pleno del movimiento de los inventarios, que es muy importante para este tipo de empresas, ¿no? Permite controlar la eficiencia de las operaciones, ¿no? La eficiencia de las operaciones en el sentido de el logro de todos los objetivos con con el menor uso de recursos y de tiempo, sobre todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el objetivo del sistema de costos va a controlar también las diferentes operaciones en el sentido de otorgarles cierta eficiencia, ¿no? Y esto siempre va a estar desembocado en la información que nosotros vamos a ir generando, ¿no? Toda la información que nosotros vamos a ir generando, siempre y cuando sea de manera correcta, o tal vez trate de plasmarse acorde a la realidad de cada empresa. Digo trate porque la contabilidad como tal es una estimación y todos estos análisis que nosotros vamos a ir viendo también son diferentes estimaciones como tal. No podemos ser siempre exactos. Y a esto yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado de las depreciaciones que se realizan en los activos fijos? Sí, dice. ¿Qué es la depreciación de los activos fijos? Reales es la renolización, porque la lupa descubre las que son viables, pero no son reales. Exacto, ya lo saben. Y con esto se podría decir que es el desgaste de un... Exacto. Sí, evidentemente, ¿no? Es el desgaste que presentan estos activos fijos en una empresa, ¿no? Contablemente nosotros siempre debemos hacer el registro contable de la depreciación que tienen los diferentes activos fijos, pero a veces eso no es acorde a la realidad de lo que tiene una empresa. Por ejemplo, nosotros podríamos depreciar de manera total lo que es un vehículo, por ejemplo, ¿no? Pero este tal vez no podría ser utilizado, no habría sido utilizado durante la empresa y estaría en perfectas condiciones, ¿no? Entonces es por eso que yo les digo que a veces cuando se realizan este tipo de análisis, no solo en cuanto a costos, sino en cuanto a materia contable,
No son exactos, son estimaciones, pero siempre tratemos de adecuar y realizar estos análisis acorde a la realidad de la empresa, ¿no? Yo ya les estoy anticipando, no son exactos, son algunas estimaciones. Le voy a pedir, por favor, a la compañera de que voy a silenciar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo les digo, siempre tratemos de verlo de esa manera, ¿ya? Entonces, en ese sentido tenemos los diferentes objetivos de un sistema de costos. Ya, vamos a ir viendo este punto más, que es la clasificación de los costos, y después ya vamos a ir viendo la deliberación de de la ponderación de nuestra materia, que es un punto que queda pendiente todavía. Tenemos la clasificación de los costos, ¿ya? Ustedes han debido ir viendo, no solo en esta materia, y no solo también en la administración de costos, sino también en tal vez alguna otra materia que tenga mucha relación con nuestra materia, que hay diferentes clasificaciones de los costos. Tenemos costos de producción, costos de distribución, costos de financiamiento, ¿no? Y esta clasificación pertenecen según el área donde se consume. Tenemos esta primera clasificación, donde vemos los costos de producción, de distribución, administración y financiamiento. Ya vamos a ir desarrollándolos cada uno de ellos. Sin embargo, a mí me gustaría, vamos a ver esto más adelante, ya, de manera más profunda. Sin embargo, a mí me gustaría ver esta clasificación que es la más importante, ya. La clasificación de los costos según su variabilidad. Lo otro vamos a ver y vamos a entrar y vamos a empezar con eso la siguiente clase. Pero me gustaría que ahora que estamos un poquito ya más conectados con la materia, porque siempre es un poco complicado, ¿no? Siempre es un poco complicado ingresar de una materia a otra. Entonces, ahorita me gustaría que, aprovechando que ustedes ya están más o menos con todo lo que hemos ido viendo y sobre todo lo que yo les he ido comentando, que existen diferentes clasificaciones de lo que son los costos, ¿no? Sin embargo, hay una que es muy importante desde mi punto de vista y desde el enfoque que yo le doy a mi materia, ¿no? Que es la clasificación de los costos según su variabilidad. Y según su variabilidad, existen tres diferentes costos, ¿no? Los costos fijos y los costos variables y los costos mixtos. ¿Quién se anima a mencionarme tal vez un concepto de manera general sobre lo que son los costos fijos? Les cedo la palabra. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, ¿sí? Licenciado, tal vez un costo fijo sería un costo que tienes que hacer sí o sí, un costo que si la empresa no venda y tiene que hacerse sí o sí, por ejemplo, costos tal vez como puede ser la energía, eso sería, licenciado. Ya, eso es para... Ya, sí, participa. Sí, podría ser, los costos fijos podría ser los sueldos y salarios que se fijan, ¿no? Este es un sueldo fijo, ya que aún así, si la empresa venda o no venda, el sueldo sí o sí se le tiene que pagar al empleado, ¿no? Ese sería un costo fijo. Ya, muchas gracias por la participación de las dos compañeras, ¿no? ¿Y qué me podrían mencionar sobre los costos variables? ¿Cuáles van a ser los parámetros para poder no solamente diferenciar de lo que es un costo fijo a uno variable, sino que cuáles van a ser las características que nosotros debemos tomar en cuenta para poder clasificar a los diferentes costos como variables? ¿Quién se anima a decirme qué entienden por costos variables? Licenciado, buenas noches. Los costos variables son los que intervienen en la producción del producto. Puede ser la materia prima que si más producimos, entonces más vamos a adquirir la materia prima. Ya, perfecto. Sí, evidentemente me estás mencionando unas características de los costos variables como tal. Había un compañero que quería participar. Ahora sí tienes la palabra.
Licenciado, los costos variables son costos inesperados o que podrían ocurrir. El ejemplo que dio la compañía, por ejemplo, si un distribuidor aumenta, pero que serían ya de los insumos para la producción, entonces eso sería de los costos variables que de manera inesperada tendrán que asumir esos costos. Ya, sí, evidentemente, ahorita me estás hablando, pero de un determinado rubro, de una determinada empresa, ¿no? De manera general, sí ustedes me han mencionado más o menos todas las características que tienen los costos fijos y los costos variables. Vamos a dejar para la siguiente clase lo que son los costos mixtos. Sin embargo, a mí me gustaría puntualizar que los costos fijos son aquellos que no tienen alguna relación directa con el volumen de producción o el volumen de ventas, ¿no? Entonces debemos analizar primeramente qué tipo de empresa estamos analizando, qué tipo de empresa estamos evaluando para poder determinar si tiene o no tiene una relación, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros ya vamos a poder generar una clasificación correcta de los costos fijos, ¿no? Mientras por el otro lado tenemos los costos variables. Los costos variables, un momentito, por favor. Los costos variables, por el otro lado, tenemos que no tienen una relación directa con el volumen de producción y de ventas, ¿ya? Entonces, esa más o menos es la conceptualización de los costos fijos y de los costos variables. Vamos a terminar con este ejemplo, ¿no? Y es el que normalmente siempre les comento en mis clases. Es, por ejemplo, si es una empresa comercializadora de, supongamos, de zapatos, empresa comercializadora de zapatos, el concepto por energía eléctrica o el desembolso por energía eléctrica, ¿será considerado un costo fijo o un costo variable? Variable, Lice. ¿Por qué variable? Porque siempre varía la cantidad de, creo que kilowatts varía y entonces el precio también varía de acuerdo a eso. Ya. Y no siempre va a pagar una cantidad fija. Y también nosotros en nuestras casas vemos eso, ¿no? Cada mes varía los precios. Ya, pero noten a todos los muchachos y sobre todo a la compañera que estás utilizando un criterio para poder clasificar, ¿no? Me has mencionado que este es un costo variable, pero no por la relación directa o indirecta, pero no por la relación que tiene con el volumen de producción o el de ventas, sino tú has tomado un criterio enfocado a simplemente la variación, ¿no? Yo ya les he mencionado el concepto de los costos fijos son aquellos que no tienen una relación directa con el volumen de producción y de ventas, ¿no? Mientras que por el otro lado, los costos variables sí tienen o necesariamente deben tener una relación directa con el volumen de producción o el de ventas. La energía eléctrica, y esto les consulto, y a la compañera también que ha participado, ¿tendrá una relación directa con la venta de estos zapatos? Dice, yo creo que sí, porque yo creo que van a usar máquinas tal vez para hacer las costuras. Es comercializadora, no te olvides de eso, es comercializadora. Es decir, adquiere zapatos y después los vende, ¿no? Nada más. No pasa por un proceso productivo. Entonces no sería Lice. Entonces no, ¿verdad? Si tomamos en cuenta eso, es por eso que yo les he dicho, antes de poder clasificar lo que es un costo fijo o un costo variable, primeramente tienen que analizar de qué tipo de empresa estamos hablando, ¿no? Entonces, en este sentido, que ya habíamos establecido primeramente que es una empresa comercializadora de zapatos, no es una productora o no es una empresa productiva de zapatos. En este caso, la energía eléctrica sería un costo fijo, ¿no? Ahora, obviamente va a haber diferentes variaciones, ¿no? El mes de enero vamos a desembolsar por concepto de energía eléctrica 90, el siguiente mes 100. Existe una variación, pero la vamos a considerar como costo fijo porque este no tiene una relación directa con el volumen de ventas. Ahora, cambia el escenario si yo les menciono que ahora, por ejemplo, analicemos una empresa industrial de zapatos. ¿La energía eléctrica será considerada un costo fijo o un costo variable?
¿Un costo fijo, licenciado? No, creo que no me estoy dejando entender porque... Un costo variable. Costo variable, porque el costo variable tiene una relación directa con el volumen de producción en este caso, ¿no? No olvidemos que ya es, en este caso es una empresa ya no comercial, sino que industrial. Es decir, va a utilizar cierta maquinaria para producir estos zapatos, ¿no? Va a adquirir materia prima, pero esta materia prima va a pasar por un proceso productivo realizado por diferentes máquinas, ¿no? Y estas máquinas evidentemente hacen uso de la energía eléctrica como tal. Es decir, esta energía eléctrica, en este caso de las empresas industriales, sí tienen una relación directa. Y cuando tienen una relación directa, estos costos son considerados como variables, ¿ya? Si no tienen una relación, son costos fijos, ¿no? Independientemente si varían o no varían en cuanto al importe. Entonces, eso, por ejemplo, obviamente esto también lo vamos a seguir analizando más adelante, pero eso es lo que más o menos quiero que ustedes tengan en cuenta, ¿no? No solamente es aplicar el concepto como tal, sino debemos analizar el diferente contexto, la naturaleza y la actividad la que tiene la empresa a la que estamos analizando. Ya en este caso, por ejemplo, si vamos a limitar a lo que son las empresas comerciales, pues toda la mercadería, por ejemplo, que nosotros vamos a ir adquiriendo, van a ser consideradas como costos variables, ¿no? Porque esta mercadería va a depender y va a tener una relación directa, no con el volumen de producción, pero con el volumen de ventas. Entonces, toda nuestra mercadería que nosotros vamos a ir adquiriendo o vendiendo va a ser un costo variable, ¿ya? Pero esto lo vamos a dejar. Sí, sí, sí. El corte, licenciado. Del anterior ejemplo que usted pone de los calzados, la empresa de calzados de la comercialización. Bueno, no estoy de acuerdo con el concepto, bueno, no, tal vez se logra entender que usted lo está clasificando la energía como un costo fijo. Bueno, ¿por qué, digamos, no estoy de acuerdo? Bueno, según mi punto de vista, ¿no? Yo diría que es un costo variable. ¿Por qué? Si bien usted está dando el ejemplo, digamos, de empresa de comercializadora de calzados, suponiendo que esta empresa quizá podía tener mayor demanda, entonces yo creo que el consumo de energía podría ser de una manera significativa. Podría tener, digamos, quizá mayor variación en cuestión del pago. Entonces, según mi punto de vista, esto tendría que ser, digamos, como un costo variable. Ya, sí, sí, evidentemente es una parte un poco y un tanto subjetiva, ¿no? Y es también es sujeto a mucho debate si ustedes lo toman de esa manera. Sin embargo, debemos a veces tomar un poco las cosas más con el concepto que estamos analizando y con la situación que estamos también analizando, ¿no? Esta empresa que es comercializadora, evidentemente sí hace uso de energía eléctrica, pero esta energía eléctrica no va a depender y no va a tener una relación directa con el volumen de ventas en este caso, ¿no? Nosotros vamos a vender cierto monto o vamos a vender tal vez un importe mayor o un importe menor, pero la energía eléctrica que nosotros vamos a ir gastando va a ser la misma, ¿no? Porque no es como las empresas industriales, ¿no? Si nosotros vendemos más, obviamente vamos a necesitar producir más, ¿no? Y entonces en este caso sí va a haber una variación, pero que va a responder a la relación que existe con la actividad principal. Ahora, noten que vamos a utilizar esta conceptualización para poder clasificar los diferentes costos fijos y costos variables. ¿Ya? Y yo les voy a pedir que utilicemos estos parámetros para poder clasificar, porque si nosotros vamos a establecer un mar de parámetros, es decir, no solamente la relación directa o que no tenga relación, sino también vamos a ver lo que es la variación de los importes, entonces nunca vamos a poder clasificar, ¿no? Y como yo les he ido mencionando, esto es más o menos, detrás de todo el análisis, detrás de todo lo que estamos viendo, es una estimación como tal,
¿no? Va a depender del criterio de ustedes, del análisis que le van a otorgar, ¿no? A sus diferentes empresas. Tal vez, según tu criterio, al compañero que ha participado, lo más adecuado es clasificar dentro de los costos fijos a lo que son la energía eléctrica, o tal vez como costos variables, pero tendrás tus razones y tendrás tus criterios, ¿no? El resultado será obtenido de manera ya sea correcta o incorrecta, pero esto estará amparado a los diferentes criterios que tú me has ido mencionando, ¿no? Lo que nosotros debemos también respaldarnos en las diferentes conceptualizaciones que nosotros tenemos, ¿no? Y eso, por ejemplo, es la relación ya sea directa o la relación que no exista con el volumen de producción y de ventas. ¿Ya? Entonces, sí, evidentemente está sujeto a mucho debate, ¿no? Porque, y esto comentarles, ¿no? Por ejemplo, las empresas o las empresas, ya sea unipersonales o las sociedades comerciales, cuando declaran por concepto, por ejemplo, de adquisición de alimentos. A veces esto es muy subjetivo si esto está relacionado o no relacionado con la actividad a la que se dedica, ¿no? Entonces, es de la misma manera, ¿no? Va a depender de nosotros realizar nuestro correspondiente análisis, ¿no? Incluso tal vez va a meritar hacer dos análisis, ¿no? Uno tomándolo en cuenta como fijo y otro tomándolo en cuenta como variable, ¿no? ¿Cuál va a ser correspondiente? ¿Cuál nos va a generar un mejor beneficio económico? Pero no solo eso, sino que también cuál va a estar más acorde, ¿no? Más acorde a la realidad de la empresa, ¿no? Entonces cada uno de ustedes va a analizar si evidentemente tiene una relación, ya sea con el volumen de producción o el de ventas, ¿no? Entonces eso ya es a criterio, ¿no? Entonces, pero yo les estoy mencionando las diferentes conceptualizaciones, los diferentes insumos que normalmente se toman en cuenta para poder clasificar. ¿Por qué no estoy tomando los costos mixtos? Porque esto corresponde a la variabilidad de esta clasificación, pero nosotros vamos a utilizar estos costos fijos y los costos variables para poder realizar los diferentes ejercicios que vamos a ir realizando más adelante, ¿ya? Entonces, al compañero que ha mencionado, sí, es válido tu comentario, es válido. Sin embargo, también es necesario mencionar que también corresponde otorgarle un cierto criterio, ¿ya? Entonces, como yo te dije, si tú ves conveniente clasificarlo dentro de los costos variables, por ejemplo, tendrás que hacer un análisis y tendrás que hacer tal vez uno más considerándolo como costo fijo, ¿no? Entonces, ¿y cuál te va a generar un mejor beneficio económico? ¿Y cuál va a presentar la adecuada cuál va a plasmar sobre todo la realidad de la empresa como tal, ¿no? Entonces, eso es un poco subjetivo, ¿no? Pero tratémonos más o menos para poder uniformizar los diferentes conceptos y los diferentes ejercicios que vayamos viendo en cuanto a los conceptos que les iba mencionando, ¿no? Por ejemplo, los costos fijos no tienen una relación directa, ¿no? Mientras que los costos variables sí tienen, ¿no? Esos son parámetros que en este caso nos van a ayudar a determinar una clasificación, ¿no? Tal vez no sea acorde, evidentemente. Como les digo, son estimaciones, como les he comentado de eso de la depreciación, por ejemplo. Pero tratemos siempre de adecuarnos a la realidad y a la naturaleza de la empresa. ¿Perfecto? Sí, licenciado. Comprendo, ya entendido. Sí, Gracias, licenciado. evidentemente, ¿ya? Entonces tratemos siempre de utilizar lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, bueno, pues chicos, yo creo que ahorita podríamos ya tratar de suspender nuestra clase, pero para poder dejar de compartir. Sin embargo, me gustaría ver esta parte de la ponderación, que sí me parece muy importante. Si ha quedado pendiente, entonces creo que es necesario ahorita ya quedar claro esta parte. Ahorita voy a compartir. Creo que ya solo hemos quedado... ¿Cuántos hemos quedado inscritos, chicos? Eso quisiera consultarles. ¿Cuántos estamos inscritos? ¿Tiene alguien conocimiento? Yo creo que nuestra presidenta debe tener la lista sí, de los beneficiados.
Sí, creo que me comentaban también que el anterior semestre eran más o menos un número de esa, unos 45, unos 50, 60, creo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, de todos modos ya estamos realizando el avance como tal, ¿no? Y esto les consulto porque la decisión que ahorita vamos a tomar, la vamos a tomar todos los que estamos presentes, ¿ya? Entonces, en ese sentido, les voy a compartir la ponderación. Al inicio yo les he sugerido esto, ¿no? El primer parcial, el segundo y el tercero de 25 puntos, los trabajos prácticos 15 y la asistencia 10. ¿Les parece si mantenemos esta ponderación o tal vez están sugiriendo, por ejemplo, no tomar en cuenta la asistencia y que los trabajos prácticos valgan 25 puntos, por ejemplo? Les doy la palabra ahora sí. O está perfecto también eso, por favor, quiero que me comenten. En mi sugerencia personal, estaría de acuerdo con lo que usted nos está proponiendo, licenciado. Ya, perfecto, perfecto. Muchas gracias por usar la palabra para ayudarme a determinar este punto, ¿no? Entonces, si es que no existe alguna otra sugerencia, estaríamos estableciendo la forma de ponderación de esta manera, ¿no? Los 3 primeros parciales de 25 puntos, los trabajos prácticos de 15 y nuestra asistencia de 10 puntos, ¿ya? Entonces, esto yo les dejo para que ustedes puedan proyectar y puedan organizarse, sobre todo en el desarrollo del semestre. Ya, entonces, para Si no los... podríamos hacerlo, perdón, licenciado, de una manera democrática, ¿no? Los que están de acuerdo, que levanten la mano, así tal vez algunos porque no se sientan objetados. Sí, 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 pero me parecería mejor que si el que no está de acuerdo pueda tal vez manifestarse, ¿no? Manifestarse. Porque como somos 20, somos 40 y un poquito más, tal vez. Entonces, el que no esté de acuerdo esté libre de sugerir o de comentar otra forma de ponderar, ¿no? A ver, vamos a contar hasta 5, si es que no hay, no hay alguien, para disculpar la informalidad de esta forma de tomar este tipo de decisiones, pero creo que no, estamos en confianza más o menos, ¿no? Entre docente y estudiante. Entonces, no, pues a ver, voy a contar hasta 5 y si no, podemos dejarla poner esta ponderación. ¿Les parece, chicos? Para no dar mucha vuelta en esta parte. Están pensando, licenciado. Están pensando, están. Creo que todos están de acuerdo con la puntuación. Sí. Y creo que ustedes no es que se han confundido tal vez, pero creo que esto ya lo hemos determinado la anterior clase, ¿no? Porque no está marcado con amarillo. Sin embargo, como están todos de acuerdo, vamos a realizar la ponderación de esta manera, ¿ya? Ahora sí, yo esto ya lo voy a subir a Classroom y cualquier momento, por ejemplo, cuando termine el primer parcial, cuando yo les dé las notas, ustedes puedan consultar sobre todo, puedan consultar a cuánto vale la ponderación de cada actividad que vamos a ir realizando, ¿ya? Entonces esto yo lo voy a subir el día de mañana o el día de hoy a Classroom para cualquier consulta que ustedes tengan, ¿ya? Asistencia, trabajos prácticos y los parciales. Entonces, ya con eso yo creo que ya habríamos concluido con nuestra clase del día de hoy. Nos vemos el día miércoles. El día lunes, por favor, no se olviden de entregar sus trabajos prácticos. Tienen hasta el día lunes, hasta las 12 de la noche más o menos, ¿no? 23:59. A partir de más adelante, Classroom ya me reporta como entregado fuera de plazo, ¿no? Y eso ya tiene otra ponderación, ¿no? Por un menor puntaje. Entonces, eso siempre ténganlo en cuenta. Traten de enviarlo incluso tal vez el domingo o el sábado, ¿no? Y no el último día, que es un día sobre todo laboral y tal vez incluso se les olvida. ¿Ya? Entonces, con esas recomendaciones, creo que ya habríamos concluido nuestra clase del día de hoy. Ya, sobre la asistencia, me gustaría que nos vamos a dar 5 minutos de 10:10 hasta las 10:15. No, nos demos menos, ya, para los compañeros sobre todo que están ahorita. De 10:10 hasta las 10:13
me manden su nombre completo, por favor, al grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces yo los voy a ir viendo y lo bueno del WhatsApp que también por hora voy a ir viendo quienes me mandan su nombre fuera de plazo. Entonces ellos no tendrán la asistencia correspondiente. ¿Ya? Entonces en ese sentido, chicos, yo los dejo. Estaríamos concluyendo con esta clase y la asistencia ya estaría ponderada de esa manera como hemos mencionado, ¿ya? Entonces, sobre todo para los compañeros que han asistido, ¿no? Ya, entonces, chicos, nos vemos la siguiente semana y cualquier consulta, si es que tienen alguna duda, algún comentario, hacerlo, me puede escribir, ¿no? Me puede escribir o incluso en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Siéntanse libres de realizar ese tipo de comentarios, siempre en el marco del respeto y que esté relacionado a nuestra materia, siempre va a ser bienvenido, ¿ya? Bueno, pues chicos, los dejo y buenas noches, que descansen y nos vemos la siguiente semana. ¿Perfecto? Está bien, licenciado, y gracias por darnos ese grado de confianza, licenciado. Gracias. No se Y preocupe. hasta la siguiente semana, licenciado. Buenas noches, chicos. Gracias, Liz. Hasta luego. Buenas noches.